Buenos días, hermanos. Buenos días a los hermanos que nos están viendo y a los que nos van a ver posteriormente a través de las redes sociales. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en la urbanización Santa Juanita. Son nuestros pastores, el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es Carmen Aponte, capellana Carmen Aponte. Y voy a estar dando la lección número 9 de la unidad 2. La unidad 2 comenzó la clase anterior. Es una unidad muy interesante, muy bonita. Habla sobre las mujeres piadosas en las Escrituras. Ya la pastora Lourdes estuvo hablando en la clase anterior sobre Sara, considerada madre de Israel, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando sobre Débora, dándole continuidad. Sara nos enseña que Dios es fiel, que cumple sus promesas a pesar de nuestros fallos y responde a nuestra fe, sin importar cuán pequeña o imperfecta sea. Así que hoy vamos a ver a Sara como profeta y juez. Le pido a la pastora Lourdes que por favor nos dirija en oración para comenzar la clase. Señor, gracias te damos, Padre, por este día, Señor. Ante tu presencia estamos, Señor, ante tu trono, Señor, dando gloria y dando honra, Señor. Agradecemos, Padre, todo lo que has hecho por nosotros, Señor, porque todo lo que somos y lo que tenemos es porque tú lo has permitido, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, por los que están aquí presentes, por los que están a través de las redes sociales, Señor. Que sea tu palabra, Señor, ayudándonos a entender, Señor, el Evangelio, Padre Santo, ayudándonos, Señor, a comprender lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día, Padre Santo. Danos el entendimiento, Señor, y la sabiduría, Padre Santo. Usa a la maestra Carmen, Señor, para que ella pueda llevar esta clase, Señor, y podamos entender lo que tú quieres para nosotros en este día, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar considerando los textos de estudio durante la mañana de hoy. Van a estar en Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5. Así que vamos a estar ahí solamente un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero en el mismo libro. La verdad central de este estudio: el Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a su pueblo. El versículo clave está en Jueces capítulo 5, el versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Qué debemos estar aprendiendo en esta lección, verdad? Les voy a dar las expectativas para que más o menos ustedes, cuando vaya a la clase en su desarrollo, pues vayan guardando ahí lo que debemos estar aprendiendo. Debemos estar aprendiendo a escuchar a Dios, a reconocer a los líderes elegidos por Dios y a confiar y vivir en comunión con el Padre. Así que los retos son más manejables cuando contamos con el apoyo de alguien en quien confiamos, ¿cierto? Sin duda. Esa persona puede ser un amigo, puede ser un mentor espiritual que nos va a ayudar a enseñarnos, ¿verdad?, el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Es solamente el tener presente esa persona. Eso nos ayuda. Identificar ese líder nos ayuda. Solo su presencia. Porque lo que esa persona nos diga con relación a Dios, realmente el Señor también lo puede hacer directamente. Él lo puede hacer. Nosotros tenemos una vía directa con el Padre, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos un camino directo. Pero el Señor utiliza personas para que nos ayuden en el camino. Se nos hace más fácil
menos complicado, más concreto cuando hay alguien a tu lado que ya es un líder escogido por el Señor y te dirige, te ayuda. Ahora también tenemos que tener comunicación directa con Dios nosotros, porque tenemos que saber discernir si esa persona es un líder elegido, es un líder enviado, si el mensaje es enviado por el Padre, ¿verdad? Porque puede por ahí colarse el enemigo y tratar de dirigirnos por donde no es. ¿Okay? Hoy consideraremos la vida de Débora, una profeta y juez de Israel. Gracias a su dirección y presencia piadosa, los israelitas fueron liberados durante una época de gran opresión. Su historia se encuentra en el libro de Jueces, que cubre una época muy oscura en la historia de Israel. Recordamos que Israel, el Señor le hizo, ¿verdad?, le dio la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia, lo saca de Egipto, nombra un líder, lo saca de Egipto, pero ellos seguían mirando Egipto y estuvieron dando vueltas y vueltas. ¿Cuántos años? 40 años, cuando el camino no era tan largo. Digo, era largo porque tampoco era que era, ¿verdad? Y ellos no es como que se sentaban en un carro y vamos por ahí vía directa. Era a patita. Pero en el camino, ante la adversidad, ante las dudas, ante el temor, empezaron a desear y a mirar lo que tenían atrás. Gracias a la dirección y presencia de Débora, ¿verdad? Pues ella ayudó y fue instrumento del Señor para sacarlos de esa situación en la que habían entrado, por desobediencia, por estar mirando hacia atrás. Como dice el último versículo del libro de Jueces: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía. El libro de Jueces abarca aproximadamente 300 años, desde la muerte de Josué hasta que Saúl fue ungido como primer rey de Israel. Por fin los israelitas habitaban en la tierra que Dios le había dado. O sea, estamos hablando de que ya estaban dentro de la tierra prometida. Pero a menudo fueron infieles, o sea que siguieron con ese comportamiento. Como se explica en Jueces capítulo 2 versículo 10, y se levantó después de ellos, Josué, hablando de Josué y su generación, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Habían pasado muchos años y otra generación totalmente diferente. En lugar de seguir los mandatos de Dios de expulsar a los habitantes de Canaán, los israelitas permitieron que algunos se quedaran. O sea, el Señor le da la tierra prometida y le dice: tienen que sacar a la gente que está en Canaán, a los que residen ahí. Y ellos los dejaron. ¿Y qué había en Canaán en ese tiempo? Desorden, idolatría, pecado. Vivían en el pecado, sin ningún orden en su vida, ¿verdad? Los israelitas permitieron que estas personas de Canaán se quedaran. Este pueblo era pagano y sus dioses se convirtieron en trampas para los israelitas. Cuando el Señor te dice saca a alguien de tu vida, o quieres sacar a alguien de tu vida, o te aleja de un lugar de ciertas personas y uno quiere seguir, pero déjame mantener este lazo. No, si el Señor te está sacando, déjate ir, vete. Si el Señor está sacando a alguien de tu vida, déjalo que se vaya. ¿Cómo yo voy a saber si realmente es el Señor? Pues eso depende de tu relación con Dios. Eso va a depender.
Ahí es que tú vas a tener la seguridad y la tranquilidad si realmente es de Dios o no es de Dios. Vamos a leer en Jueces capítulo 4 los versículos del 1 al 3. Yo leo, Carmen. Sí, permítame un segundo. Bajo el título Un ciclo de pecado y esclavitud. Vamos a leer. La hermana Tere, por favor, el micrófono. Corre. Hermanos que están en Facebook, aquí la nave es grandecita. Y verdad, pues vamos con el micrófono. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo vendió en mano de Labín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros, errado y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Esta historia comienza con la muerte de Ahor, un juez que había llevado a los israelitas a la victoria sobre los moabitas después de 18 años de servidumbre. Bajo Ahor y su sucesor Samgar, Israel disfrutó la paz durante 80 años, pero esta paz no duraría mucho tiempo. Se apartaron del principio de los principios del Evangelio, se olvidaron de Dios e hicieron lo malo ante sus ojos, lo dice en el versículo 1, ¿verdad? Debido a su infidelidad, Dios permitió que fueran conquistados por un rey cananeo, Jabín de Azor, y su despiadado comandante del ejército, Sísara. Y estuvieron ahí más de 20 años, ¿verdad? Después de esos 20 años, los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. Lo vemos en el versículo 3. Él respondería a sus oraciones con una profetisa que guiaría a Israel como jueza. Hablamos de Débora. En el versículo 7, ¿verdad? Más adelante, nosotros podemos caer en la misma trampa. Tenemos que ver y tener cuidado porque podemos caer en la misma trampa cuando olvidamos a Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Comenzamos a descuidarnos, a descuidar las cosas que fortalecen nuestra fe, la adoración colectiva, los momentos privados de devoción y la atención a su voz. Quitamos la vista del camino de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Bajamos la intensidad de nuestra adoración, bajamos la visita a la congregación, el congregarnos con nuestros pares, el compartir palabras. Nos descuidamos de eso. Entonces empiezan a aparecer las dudas, empiezan los cuestionamientos, empezamos a hacer las cosas y entonces cuando nos salen mal, entonces es que decimos, ay Señor.
Y eso son trampas. Y eso viene, si lo vemos en la Biblia, vemos que eso lo viene pasando a la humanidad a través de toda la historia. Vamos a estar leyendo y considerando ahora, seguimos en Jueces 4, los versículos del 4 al 9. El hermano Martín. Del versículo 4 al 9. Padre del Hijo y Santo. Amén. Amén. Gobernaban en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Capilot, y acostumbraba sentarse bajo almendras de Débora, entre ramas, y ve ella en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Selec, de Neftalí, y le dijo: ¿no te mando Jehová Dios de Israel, diciendo: ve junto a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti arroyo de Sión, a Sisara, capitán de ejército de Javí, con su carro y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria real, por nada que emprende, porque en manos de mujer venderás Jehová. Sisara. Levantándose Débora fuego, Barak a Sele, y Amén. Sí, hasta ahí. Ahora es que se revela el plan de liberación de Dios. Durante el tiempo de opresión, Dios ya estaba usando a Débora como profetisa y como jueza. En el versículo 9 se describe a Débora como una voz profética y jueza confiable de Dios, que Él la usó para hablarle al pueblo y para guiarlo. Bajo la unción y el favor de Dios, ganó una reputación que atraía a los israelitas a la palmera en las colinas de Efraín, que llevaba su nombre. Allí ella buscaría y compartiría la dirección de Dios. Dios le reveló su plan de liberar a Israel usando un general llamado Barak y 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y Zabulón. Me gustaría tener los mapas, pero si buscamos después más adelante pueden buscar en Google, ¿verdad? Busquen el mapa de las tribus, cómo estaban distribuidas en la tierra prometida, y busquen la tribu de Neftalí y la de Saúl. Las van a ver, están una al ladito de la otra. O sea, la de Neftalí era más grande, la otra es más pequeñita, pero está ahí pegadita. Y fue por donde Débora iba a ir con Barak, según las instrucciones de Dios, a buscar 10,000 hombres. Ni más ni menos. No era 10,001, pero tampoco eran 9,999. Eran 10,000. Las instrucciones estuvieron exactas. Cuando Barak escuchó el plan de batalla, creyó que Débora hablaba en nombre de Dios y estuvo dispuesto a enfrentarse al enemigo. Dios había prometido la victoria. Barak accedió a ir, pero puso una condición. Su condición fue: yo voy, pero si tú vas conmigo, si tú vas con nosotros.
¿Por qué ustedes creen? Débora fue con él. ¿Por qué ustedes creen que él puso esa condición? ¿Por qué creen que Barak, vamos a ponernos en el lugar de Barak, ¿verdad? Porque ustedes piensan que él pudo haber puesto esa condición? Micrófono, por favor. Yo diría porque dudaba de ella. Porque dudaba de ella. María. Yo entiendo que él dudaba de que él pudiera hacer lo que Dios estaba encomendando. No tenía una seguridad que veía en ella. Samuel. Ok, va ahora Samuel. Amén. Yo entiendo que él vio en ella una mujer poderosa, dedicada al Señor, que el Señor le hablaba a ella y decía, bueno, si esta mujer, que es una mujer de Dios, va conmigo, pues yo voy a triunfar, pero si no, no creo que triunfe. Samuel, hermano Samuel. Sí, Barak sabía que ella era una mujer escogida por Dios y ella era la que estaba dirigiendo el pueblo. Ok, y para Barak llegar a esa conclusión de que ella era una mujer escogida con Dios, ¿Barak tenía relación con Dios? ¿Tenía Sí. relación con Dios? Sí, él tenía relación con Dios. Él tenía una relación firme con Dios. Ahorita les dije que el Señor escoge líderes para que nos dirijan. Pero también puede haber un engaño. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si sí o si no? Porque va a depender de mi relación con Dios. Va a depender de eso. Si Barak no hubiese tenido una relación con Dios, a lo mejor le hubiese dicho, no, yo voy si tú vienes, porque es una manera de confirmar, bueno, si realmente a ti Dios te envió a hacer eso, pues tú no vas a tener miedo de ir. ¿Verdad? Pero entonces eso es como cuestionarle a Dios. Realmente tenía más que ver el hecho de que Barak, al tener una relación con Dios, reconocer en Débora la líder que Dios mandó, se dejó guiar y estaba seguro de que iba la victoria, iban a tener la victoria. Hermano René. Yo que prácticamente lo mismo pasó con Josué, cuando el pueblo seguía a Dios, si el Dios de Moisés está contigo, nosotros seguiremos. Débora aceptó acompañar a Barak y le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, en mano de mujer. Más adelante vamos a ver un versículo donde va a aparecer otra dama, otra mujer, que tiene tiene un papel fuerte, y vamos a ver, ¿verdad?, el contraste, a ver si a eso era que se refería ella, o se refería a que Dios le había dado las instrucciones a ella misma. A ver. Vamos a continuar, está muy interesante, se los prometí. Estos capítulos son intensos. Pastora Lourdes. Sí, aquí podemos ver que el plan de Dios siempre incluye a más de una persona. Por eso nosotros nos tenemos que mantener liderados por alguna persona que Dios usa. En nuestro caso, ¿verdad?, sería el pastor, y nosotros oír lo que Dios le habla al pastor y nosotros orar, porque el Señor también nos va a hablar a nosotros. Amén. Nos va a hablar a nosotros, y el plan de Dios siempre incluye a más de una persona. No lo había considerado de esa manera. Ver lo importante que es traer la palabra entre hermanos. Entre hermanos, poderla compartir. Yo no había considerado ese punto.
No lo había, de verdad. Gracias por la aportación, pastora. Dios le da la victoria a Israel, sin duda porque Él lo había prometido, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces, los versículos, Jueces 4, versículos del 10 al 16. El Señor marcha delante de ti. Marisela, hermana Marisela. Y junto Barak a Zabulón y Neftalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y el Ceneo de los hijos de Jehová, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedro. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y subió y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sísón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió sus carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta Rogelar y Nun. Amén. El Señor marcha delante de ti. Mientras Débora y Barak seguían las instrucciones de Dios al pie de la letra, Él estaba obrando a favor de ellos. Ellos establecieron su campamento militar en Cedes. Cedes es donde, ¿verdad? Esa era la tribu de Neftalí. Reunieron el ejército. Al poco tiempo, 10,000 soldados. Contaron los 10,000 soldados. Se habían reunido cerca del mar de Galilea. Anoten por ahí, buscar el mar de Galilea. De hecho, cuando busquen el mapa de la tierra prometida, van a ver, identificar dónde está el mar de Galilea, ¿verdad? Y si buscan el de las tribus, mejor todavía. Ellos ya estaban listos para la batalla. Eso lo especifica en el versículo 10. Císara era un comandante malvado del ejército cananeo. Era despiadado, era malo. Imaginen esta escena. Ellos están en el monte reunidos, ¿verdad? Y en el valle están todos los hombres de Císara con sus carruajes y todo lo que tenían, porque ellos tenían armamento, estaban montados, como dicen los muchachos, ¿verdad? Y póngase en la escena, usted está en una montaña, va a atacar a un grupo, los está viendo, son más, están más armados que yo, usted baja. Está como que fuerte. Los estoy viendo, estoy en el monte de Tabor y ellos están allí abajo, los estoy viendo. Y yo tengo 10,000 personas que van a correr ahí conmigo, porque Dios me mandó. ¿Vas a ir? Si Dios te mandó, sí. Ellos tenían seguridad, había relación, había confianza, había fe en Dios. Yo estoy segura que sí. Yo no lo creo, yo estoy segura que sí. Pero póngase en ese lugar a ver si usted va a sentir tucu. Débora le aseguró a Barak: el pueblo de Dios tiene una ventaja invisible e inconmensurable.
ni se puede medir, ni se puede ver. El pueblo, ¿a quién se refería ella? ¿A qué se refería Débora? Cuando hablaba de esa ventaja, ¿a qué se refería? Al poderoso, al espiritual, al Dios que lucha las batallas por uno. Todo esto lo tenemos que aplicar, vamos a llevarlo a lo personal, a nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que la Biblia continúa estando ahí para nosotros, para que veamos que lo que Él hizo lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Recuerden esa escena. Cuando el ejército de Barak descendió del monte Tabor, Dios provocó una estallada de pánico entre el ejército de Sísara. Lo menciona en el versículo 15. Hasta Sísara salió corriendo. Hasta Sísara, que era malvado, era malo, era despiadado. Si ustedes leen las historias de él, hasta él abandonó el ejército. ¿Dios nos abandonó a nosotros? No. Él abandonó el ejército. El papel de Débora en esta historia es claro. Ella no comandaba el ejército. Ella simplemente proclamó la palabra del Señor. Tanto el llamado al ataque como la promesa de la victoria. Los líderes piadosos en nuestra propia vida nos ayudan a comprender la palabra de Dios y a ver cómo se aplica específicamente a nosotros. Nos dan valor, nos ayudan a reconocer cómo Dios está obrando. Nos inspiran a confiar en la voluntad y a descansar, en su voluntad y a descansar en su salvación. ¿Cómo puede recordarle, cómo usted le puede recordar a una persona la fidelidad del Señor? ¿Cómo usted le puede hablar? ¿Cómo usted le puede decir en un momento de necesidad, en una situación difícil a una persona, en una situación de miedo, de incertidumbre? ¿Cómo usted le puede recordar la fidelidad de Dios? Yo pienso que de dos maneras. Entiendo que de dos maneras. Si la persona no ha tenido una experiencia con el Señor, puedo dar testimonio, puedo hablar de testimonio. Y si la persona ya ha tenido una experiencia con el Señor en algún momento de su vida, recordarle de dónde el Señor lo sacó o la sacó. Pero si no tiene ninguna, pues tengo que poner mi testimonio. Tengo que dar testimonio. Así que piense dónde el Señor lo ha puesto, en qué momento y qué es lo que le toca hacer. Porque en ocasiones nos toca dar testimonio. ¿Perdón? Las promesas de la Biblia. Usamos la Biblia también. Podemos hablar de esto mismo. Porque para eso es que nos preparamos, ¿verdad? Para eso es que el Señor nos prepara. El guerrero menos pensado. Aquí es que vamos a hablar de la persona que les dije que aparece en un papel importante. Vamos a estar leyendo los versículos del 17 al 24. Jueces 4, versículos del 17 al 24. Lourdes. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabil, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Yael a recibir a Sísara,
le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un manso en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak y Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así atavió Dios aquel día a Jabil, rey de Canaán, dejando a los hijos delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabil, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Amén. ¿Recuerdan Heber? Vamos al versículo 11 y lo voy a leer. En Jueces capítulo 4, versículo 11, se leyó y se leyó ahorita. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Dios usaría su lección, una lección aparentemente insignificante, ¿verdad?, de esta decisión de Heber de separarse de los ceneos y establecer un campamento. Cuando Sísara abandonó sus tropas y huyó del campo de batalla, en lugar de regresar a su base de operaciones, corrió hacia el área donde Barak y los israelitas estaban, ¿verdad? El lugar donde estaban los de Barak, que se abandonaron para ir al ataque, pues él se fue para allá, cerca del mar de Galilea. Como quien dice, esto no va a virar para atrás, aquí estoy más seguro. Heber, al parecer, hizo alianza con los enemigos de Israel, pero su esposa Gael, demostró su lealtad, una lealtad diferente, ¿verdad? Cuando vio que Sísara se acercaba, ella salió a su encuentro y lo convenció de que entrara y le ofreció un lugar seguro. Pues y ahí se dice en la Biblia todo lo que ella hizo, que le dio leche para estimular el sueño y que utilizó la hospitalidad que le estaba ofreciendo para asesinarlo. Las acciones de Gael parecen extremadamente brutales, pero ella estaba cumpliendo su papel en la liberación del pueblo de Dios. En el versículo 20, del 20 al 22, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Lo dice en el versículo 23 también. Jael no estaba buscando una manera de participar en la batalla. Ella no fue a frente de batalla, ¿verdad? Pero aprovechó la oportunidad cuando se le presentó. Usó lo que tenía a su alcance y lo que sabía para ayudar y poner fin a la opresión del pueblo de Dios. Mientras algunos eruditos creen que Jael fue el cumplimiento de la profecía de Débora en el versículo 9, otros sostienen que la propia Débora fue la mujer cuyo liderazgo derribó al poderoso general Sísara. La verdad es que Dios usó tanto a Débora como a Jael, ¿verdad? No tenemos duda. De manera sobrenatural, para poner fin a la despiadada opresión de los cananeos.
A medida que avanzamos en Jueces 5, que lo vamos a estar viendo, veremos que Débora, inspirada por el Espíritu Santo, dice de Jael: bendita sea entre las mujeres Jael. Lo menciona en el versículo 24. ¿Qué haces tú con las oportunidades de hablar o actuar en nombre de Dios? Esa no la vamos a contestar, vamos a analizarnos, ¿verdad? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con las oportunidades de hablar o actuar en nombre de Dios? ¿Me las echo al bolsillo, las dejo pasar o las aprovecho? Jael no tenía armas para ir a la batalla. Incluso su esposo se había aliado con el enemigo. Y ella mantuvo su fe y con lo que tenía. A veces nos sentimos poquitos para servirle al Señor. A veces nos sentimos menos. No, es que yo no estoy preparada, no estoy preparado. Pero ¿qué vas a esperar? Si a uno el Señor primero lo sienta y les da para que ellos den y a otros nos pulen el camino. A otros nos pulen el camino. Hay personas que llegan a la iglesia y llegan a recibir. Y hay otros que desde que llegan reciben dando. Señor, vamos a trabajar. Y es así. Bueno. ¿Y quién le va a cuestionar a Dios? A ver, le va a cuestionar. El cántico de Débora. Vamos a ir a Jueces, capítulo 5. Alabado sea el Señor por su presencia. Vamos a leer en Jueces 5 los versículos del 1 al 3 y luego del 5 al 7. ¿Quién dice amén? Jueces, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Amén. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Continuamos del 5 al 7. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangal, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Amén. En Jueces 4 se narra la victoria épica, ¿verdad?, sobre los cananeos. Y en el capítulo 5 de Jueces se registra el cántico con que Débora y Barak honraron a Dios por la liberación, ¿verdad? Débora y Barak reconocieron claramente que esta victoria se debió a la presencia de Dios, no a sus habilidades de liderazgo o de fuerza táctica. Observe la unidad de Débora y Barak como líderes. No habían celos, cada uno aportaba algo, ¿verdad? Ella el liderazgo, él sus tácticas de guerra, ¿verdad?, militares. Ahí no existían celos, no había competencia. Ellos decidieron en conjunto hacer la voluntad del Señor, seguir sus instrucciones. Gracias a que su objetivo común fue tan importante y cada uno de ellos se dedicó a obedecer a Dios.
pudieron dejar al lado el orgullo humano y mostrar humildad hacia Dios y entre ellos mismos. Deberíamos aprender de ese ejemplo y hacer lo mismo. Yo admiro a mis pastores, yo admiro a la pastora Lourdes y puedo trabajar en conjunto con ella. Yo admiro a María, bueno, no voy a seguir mencionando. Puedo mencionar a cada uno de los hermanos. Yo los admiro, los respeto y puedo trabajar en conjunto con ellos, no importando lo que el Señor me pida que haga. Así que de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Si los analizamos a ellos, su relación como líderes, pudieron trabajar en conjunto para lograr el fin de Dios. Pues a eso es a lo que Dios nos manda. A eso es a lo que nos manda. Al pastor Jado, que lo envía a un área donde no todos estamos preparados para ir, pero el Señor lo prepara a él. Pues yo como líder de la iglesia, pues colaboro. En el versículo 5 el versículo 5 le recuerda a Israel el poder de la presencia de Dios. Es posible, hermanos, que Israel haya sufrido opresión y peligro cuando Dios los juzgó por su pecado. Sin embargo, Él respondió al clamor, a un clamor sincero de arrepentimiento, y envió provisión y liberación, ¿verdad? Puede que no todos nosotros seamos compositores, pero todos podemos expresar y darle alabanza a Dios. Vamos a continuar en Jueces capítulo 5, el versículo 12, el 15 y el 31. Son 3 versículos solamente. ¿Quién dice yo? El que lo tenga, dígame. Diana. Ok. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Diana, con el permiso. ¿Estamos en el capítulo 5? ¿Sí? Ok. Que ahora fue que me olvidé. Ok, continúa. Disculpa. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Amén. El tema del cántico es la alegría y la bendición al ser un instrumento dispuesto para Dios. A esto es a lo que se refiere este cántico. Débora y Barak creyeron que Dios cumpliría su palabra. Esta fe los impulsó a obedecer sus mandatos. No peleaban solos, la batalla era del Señor. Guiados por Dios, Débora y Barak se levantaron para llevar al pueblo de Dios a la batalla. Antes de poder descender del monte Tabor, tuvieron que reunir sus tropas. Los versículos 14 al 18 describen, ¿verdad? En el Jueces 5 describen qué tribus respondieron al llamado a la batalla y cuáles decidieron no pelear. El resto de la canción describe cómo fue la batalla y cómo Dios obtuvo la victoria para Israel, usando repetidas imágenes de levantamiento y hundimiento. La canción de Débora y Barak concluye: Señor,
que todos tus enemigos mueran como Císara, pero que aquellos que te aman se levanten como el sol en todo su poder. Qué hermoso, ¿verdad? El autor de Jueces añade: y hubo paz en la tierra durante 40 años, cuando creció una nueva generación y los recuerdos de la victoria de Débora y Barak se desvanecieron. El ciclo de apostasía continuó. Se volvieron el pueblo volvió al pecado. A eso es a lo que se refiere. Apostasía, estar fuera de la voluntad del Señor. La paz que tenemos a través de Jesús, esto es, aplicándolo a nosotros ahora, no es tan fugaz. Su obra redentora nos rescata del pecado una vez y para siempre. Y por lo que no debemos caer en este círculo que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? En el círculo vicioso del pecado y juicio. Cuando nuestros corazones y nuestra mente estén fijos en Dios, caminamos en obediencia a su palabra. Esta obediencia trae una paz profunda y duradera, que la vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer esa descripción de esa paz en Filipenses 4, versículos del 6 al 9. Vamos a buscarlo y yo lo voy a estar leyendo. Ahí vamos a describir, ¿verdad? Esa paz profunda y duradera que vamos a tener cuando caminemos en obediencia. Filipenses 4, versículos del 6 al 9. Y lee de la siguiente manera, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No creo, ¿verdad?, que haya mucho que añadirle, aunque hay mucho que hablar al respecto y mucho que evaluar. Cada uno de nosotros debe evaluarse. ¿Qué nos dice Dios? Debemos cuidarnos de caer en este patrón que cayó el pueblo de Israel. Dios nos llama a un ciclo de redención, ¿verdad? No a un ciclo de perdición. En el lugar de olvidarnos por completo de Dios, podemos relacionarnos personalmente con Él. En lugar de escuchar a nuestra cultura, podemos escuchar a los líderes piadosos que nos animan a confiar en su promesa. En lugar de experimentar el juicio, podemos descansar sabiendo que Dios va delante de nosotros y ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que Débora nos enseña, ¿verdad?, esta situación, esta parte de la historia en la Biblia nos enseña, ¿verdad?, nos demuestra una vez más que el Señor va delante de nosotros luchando nuestras batallas, siempre y cuando nosotros estemos dentro de la voluntad del Señor. Y que como hermanos vamos a trabajar en conjunto, en armonía, sin celos y apoyándonos. Tenemos que ser apoyos unos de otros. Así que
Esto es todo por la clase de hoy, hermanos que están en las redes sociales. Dios los bendiga. Un abrazo desde aquí. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, puede escribirla en los mensajes, en los comentarios, y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenos días.